La puerta de la escalera golpeó contra la pared de concreto y el sonido resonó por los 3 niveles del estacionamiento. Aire frío, olor a aceite de motor, y esa oscuridad particular de un lugar donde las luces fluorescentes habían sido instaladas apenas lo suficiente para calificar, técnicamente, como iluminado. Cass Mero, de 26 años, contadora, estaba terminando su 9º mes en el grupo hotelero Meridian. Acababa de bajar 3 pisos de escaleras corriendo, con tacones bajos, porque el elevador exigía una tarjeta que ella había devuelto en recepción 17 minutos antes, cuando Vincent Doyle le dijo que ya no tenía un puesto en esa empresa. Y porque Vincent Doyle ahora venía bajando detrás de ella, cada auto de ese estacionamiento estaba cerrado con llave. No había nadie más ahí. Cass dobló la esquina hacia la rampa de salida y se detuvo. 2 hombres que no conocía estaban parados en la base de la rampa. No la bloqueaban con intención, sino que estaban ahí de pie, de la manera en que alguien espera algo específico sin ninguna prisa. El de la izquierda tenía la contextura de un marco de puerta, las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, y no la miraba a ella. El de la derecha era más alto, más delgado, con un rostro que no era cálido ni frío, sino completamente presente. El rostro de alguien que había pasado mucho tiempo en salas donde leer el ambiente correctamente marcaba la diferencia entre salir caminando o no salir en absoluto. Ese hombre la miró de una forma que Cass entendería después, no la miraba como una amenaza, ni como algo irrelevante, sino como información. Cass escuchó la puerta de la escalera abrirse detrás de ella. Cass Mero, quien había pasado 6 meses absorbiendo la presión cada vez más intensa de Vincent Doyle, quien se había quedado hasta tarde cuando él se lo pedía, que había revisado documentos 2 veces cuando le inventaba errores, que había soportado la mano en su hombro y la mano en su muñeca, y esa voz demasiado baja para que nadie más la escuchara, quien había hecho todo esto porque necesitaba ese trabajo y no tenía a nadie a quien contarle, a nadie que pudiera cambiar algo. Cass dejó de correr. Se quedó quieta. No porque fuera valiente. Porque acababa de hacer la cuenta, y la cuenta decía que la salida estaba bloqueada, que el hombre detrás de ella era el peligro conocido, y que los 2 hombres frente a ella eran el peligro desconocido. Su sistema nervioso finalmente había superado su capacidad para el miedo específico a Doyle, y había pasado a un registro completamente distinto. Seguía asustada, sí, pero de una manera diferente. Más limpia. Vincent Doyle apareció por la esquina de la escalera y se detuvo al ver a los 2 hombres. Tenía 51 años y esa confianza particular de un hombre que había aprendido que la mayoría de las situaciones se resolvían a su favor si estaba dispuesto a ser más desagradable que la otra persona. Miró a los 2 hombres. Miró a Cass. Y dijo, esto es un asunto privado. El hombre alto, al pie de la rampa, no se movió. No dijo nada. Simplemente desvió su atención de Cass hacia Doyle, y la calidad de esa atención fue tal que Doyle dio un paso atrás, un paso que casi con seguridad no había tenido intención de dar. Cass vio eso y lo guardó en su memoria. Guardaba todo. Era la única habilidad que había desarrollado en los últimos 6 meses que se sentía como una ventaja y no como una herida. Lo que sucedió en los siguientes 4 minutos, Cass lo reconstruiría después a partir de las piezas que había podido observar, porque parte de todo fue muy rápido, y parte ocurrió en ángulos que ella no alcanzaba a ver. El hombre alto le habló a Doyle en una voz demasiado baja para escucharse. Doyle respondió algo que incluía la palabra abogados. El hombre alto respondió con algo más corto que lo que fuera que Doyle había dicho. La postura de Doyle cambió. Cambió de la manera en que una estructura cede bajo una carga que supera su capacidad de ingeniería. No fue un colapso dramático, sino una serie de pequeños ajustes visibles. Al final de esos 4 minutos, Vincent Doyle caminó de vuelta hacia la puerta de la escalera, y la puerta se cerró, y el estacionamiento quedó en silencio. El hombre alto miró a Cass. «No tienes auto aquí», dijo. No era una pregunta. Ella había venido en autobús. Por supuesto, él lo sabía. Cass lo miró y, por primera vez, notó a un tercer hombre que no había registrado antes, parado a 3 metros detrás de los otros 2, cerca de la columna de soporte en la esquina sureste. Era de hombros anchos, de unos 40 y tantos años, con un rostro que se había asentado en un tipo de vacío muy específico. El vacío de alguien que se ha entrenado para no mostrar nada, como modo de operación por defecto.
La estaba mirando a ella. No al hombre alto. A ella. Cuando los ojos de Cass se encontraron los suyos, él no apartó la mirada. Solo siguió observándola, con una atención que no se sentía hostil, pero tampoco se sentía cómoda. Ven con nosotros, dijo el hombre alto. Cass lo miró de vuelta. ¿Por qué? Porque la alternativa es quedarte aquí sola, y Doyle no ha salido del edificio. Cass pensó en eso el tiempo exacto que necesitó para confirmar que era cierto. ¿A dónde? Preguntó. A un lugar donde puedas sentarte. Cass recogió su bolso, que había caído contra la pared. Cuando dejó de correr, caminó junto a ellos hacia la salida. Su nombre era Wren Salas. Ella no lo sabría sino hasta 40 minutos después, dentro de un auto muy distinto a cualquiera en el que hubiera estado antes, cuando él le entregó una botella de agua desde la consola y dijo su nombre. De la forma en que la gente dice cosas que ha dicho muchas veces, en muchas salas, y hace tiempo dejó de darles peso. Cass iba en el asiento trasero, él, en el delantero. La ciudad se movía tras las ventanas de esa forma particular en que se mueve una ciudad de noche vista desde un auto, todas las luces borroneadas hacia los lados. Cass bebió el agua. Había dejado de temblar en algún punto de la rampa del estacionamiento, y lo notó apenas ahora, porque no se había dado cuenta de cuándo había pasado. Le preguntó qué le había dicho a Vincent Doyle. Wren se quedó callado un momento. Le dije que presentar una queja sobre lo que pasó en ese estacionamiento lo obligaría a explicar qué estaba haciendo él en ese estacionamiento. Cass pensó en eso, era un tipo de lógica muy específica, limpia y bajo presión, que usaba la verdad como palanca en lugar de como arma. Reconoció la eficiencia de esa idea de la misma forma en que uno reconoce algo que siempre había deseado que existiera, pero no sabía cómo construir. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó ella. Wren miró el camino. Quiero saber si sabes leer un conjunto de libros contables que no cuadran. Cass miró la nuca de Wren. Llevo 9 meses leyendo libros que no cuadran. Así fue como conservé mi trabajo durante 9 meses. Wren no dijo nada más. Cass observó la ciudad seguir pasando tras la ventana, y pensó en el hombre de la columna sureste, con el vacío entrenado en el rostro, y en la forma en que la había mirado a ella. No a Wren, no a la situación. A ella, específicamente, con la atención de alguien que archiva información para usarla después. Llegaron frente a un edificio cerca del puerto, una propiedad comercial que, desde afuera, parecía una oficina de logística naviera, y que, como Cass entendería más tarde, era exactamente eso desde afuera. Wren bajó del auto. Ella también. Y él le sostuvo la puerta de una forma que no tenía nada que ver con modales. Y todo que ver con el hecho de que la puerta era pesada y él estaba más cerca. Adentro había una recepción con un escritorio sin nadie a esa hora, un pasillo, y ese olor a papel y a brisa marina. Wren la llevó a una oficina en el segundo piso, le pidió que se sentara, y le trajo un café sin preguntarle si lo quería, un gesto pequeño que, de alguna forma, no era pequeño en absoluto. Después de un día que había comenzado a las 7 de la mañana y había terminado con ella corriendo por la escalera de un estacionamiento, Wren se sentó frente a Cass y le dijo lo que necesitaba. Un contador para los libros internos de Salas Shipping y sus 3 empresas subsidiarias. Solo trabajo legal, dijo, lo cual era verdad, o era el tipo de cosa que se dice primero. Dijo que la persona anterior se había ido en circunstancias que él no iba a detallar, y que los libros no se habían conciliado en 11 semanas. Dijo que el puesto pagaba 3 veces lo que ella ganaba en el grupo Meridian, e incluía vivienda en un edificio de la empresa a 6 cuadras del puerto. Dijo que ella podía irse en cualquier momento. Dijo que las únicas reglas eran hacer el trabajo asignado, no preguntar sobre operaciones que no tuvieran que ver con los libros, y si encontraba algo inusual en los números, llevárselo directamente a él, y a nadie más. Dijo esa última regla con una precisión distinta a las otras 2. Cass notó la diferencia. ¿Qué tipo de inusual?, preguntó ella. Wren la miró fijamente. Del tipo que no se explica con un error normal. Cass sostuvo su mirada. ¿Qué le pasó a la última persona que encontró algo inusual? Nada, dijo Wren. No hubo una última persona que encontrara algo inusual. Por eso necesito a alguien que sí lo haga. Cass pensó en eso.
Pensó en 11 semanas de libros sin conciliar, y en lo que eso significaba en una empresa que manejaba el volumen de carga que había visto mencionado en los papeles sobre el escritorio. Pensó en la regla de llevárselo directamente a él, y a nadie más. Pensó en el hombre de la columna sureste. Voy a necesitar acceso al sistema completo de contabilidad, no solo a la capa de conciliación, dijo. Lo tendrás mañana en la mañana. Y voy a necesitar el trabajo de la persona anterior. Lo que exista de él. Estará en tu escritorio. Cass miró el café. Miró la habitación. De acuerdo. Ren asintió una vez. Se puso de pie. Alguien te llevará al apartamento esta noche. Cass también se puso de pie. Tomó su bolso. Señor Salas, dijo. Ren la miró. No me ha dicho qué quiere de estos libros. ¿Qué resultado busca? Ren guardó silencio un momento. Luego dijo, la verdad. Eso es todo lo que siempre quiero de los números. Cass sostuvo esa respuesta unos segundos. Caminó hacia la puerta. No tenía ninguna razón para creerle. Tampoco tenía ninguna razón para no hacerlo. El apartamento estaba en el 6º piso de un edificio que olía a sal, con una ventana que daba al puerto. Cass se quedó parada frente a esa ventana un buen rato en su primera mañana, viendo los buques de contenedores moverse por el canal a la velocidad de las cosas muy grandes, más lenta de lo esperado, y más poderosa de lo que parecía. Había dormido con la ropa con la que llegó, y se había despertado a las 5:47 sin alarma, que era como siempre se despertaba cuando algo grande acababa de cambiar. Su cuerpo se negaba a la idea de seguir inconsciente. El apartamento estaba limpio y amueblado de una forma que sugería que alguien había elegido cada cosa por función y no por preferencia. Madera oscura, buena iluminación, una cocina con lo básico. Cass preparó café, se quedó de pie frente a la ventana y pensó en lo que había aceptado. Había aceptado leer libros que no cuadraban, para un hombre cuyo nombre había aprendido 40 minutos después de que él eliminara la amenaza más inmediata de su vida. En una oficina que olía a papel y a brisa marina, por 3 veces el salario que ganaba antes. No tenía contrato. No tenía documentación. Tenía una cafetera que funcionaba, una vista al puerto, y una descripción de trabajo con exactamente una regla que nunca antes había escuchado de ningún empleador: llevar cualquier anomalía directamente a él. No a recursos humanos. No a un supervisor. A él. Cass era contadora capacitada, y sabía muy bien lo que esa regla implicaba sobre la naturaleza de lo que podría encontrar. Y aún así, había aceptado, porque todas las versiones alternativas de esa noche habían terminado peor que esta. Cass llegó a las oficinas de Salas Shipping a las 8 de la mañana. Una mujer llamada Petra, de unos 40 años, con la eficiencia de alguien que llevaba mucho tiempo siendo eficiente y ya no necesitaba que nadie se lo reconociera, la llevó a un escritorio en una sala del 2º piso con otros 2 escritorios, ambos vacíos. Petra le entregó un usuario para el sistema contable y una contraseña en un papel que debía cambiar de inmediato, cosa que Cass hizo, y una carpeta de papel con el trabajo del conciliador anterior. La carpeta era delgada. 11 semanas de libros contables, y el resultado era escaso. Cass la abrió y entendió al instante: la persona anterior no se había ido porque encontró algo. Se había ido porque dejó de buscar. Pasó el primer día haciendo lo que siempre hacía con un conjunto nuevo de libros: construir el mapa antes de examinar cualquier transacción individual. Volumen total de entrada, volumen total de salida, distribución por categoría, varianza, alertas. La forma general de las cosas antes que los detalles. Por todas las métricas que podía ver en un primer análisis, Salas Shipping era una operación legítima. Movía carga. Cobraba por mover carga. Pagaba impuestos sobre esos ingresos, y los márgenes eran consistentes con lo que uno esperaría de una empresa que llevaba 11 años operando en un mercado competitivo. Cass tomó nota de eso. También notó que la consistencia era demasiado buena, casi excesivamente limpia, de esa forma en que algo es demasiado prolijo porque alguien decidió que eso era lo que querían que ella viera. Al tercer día, Ren Salas entró a la sala. No fue a revisar su trabajo, iba de paso hacia otro lugar y se detuvo en la puerta al ver lo que había en la pantalla de Cass. Ella no lo minimizó.
No tenía nada que esconder, y esconder cosas no era un reflejo que hubiera conservado del grupo Meridien. Ren miró el gráfico de distribución de varianza que ella llevaba 2 horas construyendo. ¿Qué te dice eso?, preguntó. Que sus volúmenes de carga son más estables de lo que cualquier empresa naviera legítima tendría razón de ser. Ren miró el gráfico un momento más. Y todavía no sé qué los está manteniendo estables. Pero algo lo hace. Ren la miró. ¿Sigue? Y se fue. Cass siguió. Al cuarto día, encontró las facturas. No todas de golpe. La primera apareció en un lote de pagos rutinarios a la autoridad portuaria. Una línea por almacenamiento en una instalación identificada solo con un código, sin nombre ni dirección. Y ese código no coincidía con ninguno de los códigos de instalaciones en el registro de activos que le habían dado el primer día. Sacó el siguiente lote de facturas, otro código, distinto al primero, con la misma ausencia en el registro. Revisó 6 meses de lotes de facturas y encontró 9 códigos de instalaciones diferentes que no aparecían en ningún documento oficial de activos. Cada uno facturado mensualmente. Cada uno por un monto consistente. Y cada uno firmado, no por el departamento de contabilidad, sino por un mismo par de iniciales. Cass se sentó con eso un buen rato. Era una mujer que había aprendido, en 9 meses trabajando para Vincent Doyle, que el espacio entre lo que uno sabe y lo que uno dice es a veces el espacio más importante de una sala. Sabía lo que significaban esas iniciales. Había conocido a Declan Muro su segundo día, cuando él cruzó el pasillo principal con otros 2 hombres y Petra dijo su nombre de esa manera particular en que la gente pronuncia nombres que representan un cargo más que una persona. Él era el jefe de operaciones. Manejaba todo lo que se movía. Petra había dicho que él era la razón por la que la empresa funcionaba como funcionaba. También era, entendió Cass ahora, la única persona en esa empresa cuyo trabajo nadie más revisaba, porque revisar el trabajo de Declan Muro habría implicado una falta de confianza en Declan Muro, y nadie en ese edificio insinuaba eso. Cass imprimió las 9 facturas. Las puso en una carpeta. No se las llevó a Ren ese día. Se dijo a sí misma que necesitaba una revisión más para confirmar que lo que estaba viendo era realmente lo que estaba viendo, porque tenía una regla que se había impuesto desde su primer año de carrera. Nunca presentes un hallazgo hasta que puedas defenderlo bajo presión, desde cualquier ángulo, a cualquier velocidad. Todavía no estaba ahí. Se lo repitió a sí misma. Pero también sabía, sentada en su escritorio con la carpeta en el cajón, que parte de la razón por la que no se movía todavía era que no había terminado de calcular que desataría ese movimiento. Y era una mujer que había pasado el último año aprendiendo el costo de moverse dentro de una situación que no comprendía por completo. Esa tarde, Ren estaba en el pasillo cuando Cass salió, no esperándola, sino caminando en la misma dirección al mismo tiempo, lo cual era coincidencia, o bien esa versión particular de no coincidencia, que parece coincidencia. Ren sostuvo la puerta del elevador. Ella entró. Ren miró los números de los pisos y dijo, sin mirarla, ¿encontraste algo? Cass también miró los números. Encontré varias cosas. Necesito un día más para entender con qué se conectan. Está bien, dijo Ren. El elevador se abrió. Cass salió. Y entonces dijo, señor Salas. Ren la miró desde el elevador, las puertas empezaban a cerrarse. Las iniciales de M, dijo ella. Significan lo que creo que significan. Ren sostuvo las puertas con una mano. Su expresión no cambió, pero algo detrás de ella sí. El cambio específico de alguien que recibe una confirmación de lo que ya sospechaba, y no se alegra de tenerla confirmada. Ven a mi oficina mañana a las 7 de la mañana, dijo. Las puertas se cerraron. Cass caminó las 6 cuadras hasta el puerto en la tarde de octubre. El aire que venía del agua tenía ese peso particular del aire que ha viajado mucho y llega ligeramente alterado por el trayecto. Pensó en Declan Muro parado en el pasillo, su segundo día, los hombros anchos, el vacío entrenado en el rostro. Pensó en la columna sureste del estacionamiento, la primera noche, y en la forma en que él la había mirado, con la atención específica de alguien que guarda información para usarla después. Pensó en las 9 facturas firmadas con sus iniciales, por instalaciones que oficialmente no existían. Pensó en el hombre a cargo de las operaciones de esa empresa,
a quien le habían confiado todo lo que se movía, con una confianza tan completa que se había vuelto invisible. De la misma forma en que los elementos estructurales se vuelven invisibles una vez que dejas de notar que sostienen el peso. Cass entró al apartamento y preparó la cena con lo básico de la cocina, porque tenía una regla sobre comer cuando las cosas se complicaban: comes de todos modos. Luego se sentó a la pequeña mesa junto a la ventana del puerto, con la comida y la vista del atardecer, y pensó en lo que iba a decir a las 7 de la mañana. Pensó en la regla: llévaselo directamente a él, y a nadie más. Había honrado esa regla. No le había hablado a nadie. No le había preguntado a Petra. No había buscado los códigos en ningún sistema que generara un registro. Había impreso las facturas desde una terminal que no estaba conectada a la red general, porque había notado, su segundo día, que la sala tenía 2 puntos de acceso a Internet, y uno de ellos estaba aislado. Y lo había elegido. No lo había hecho porque fuera estratégica. Lo había hecho porque era cuidadosa, un hábito tan viejo que ya ni siquiera notaba que lo tenía. Lavó los platos. Se quedó de pie frente a la ventana. Los buques de contenedores seguían moviéndose por el canal en la oscuridad, iluminados desde arriba y desde el agua, lentos, enormes, indiferentes a todo lo que pasaba en tierra. Llevaba 4 días en esa ciudad. 3 meses antes, había estado detrás del mostrador de recepción de un hotel, viendo a un hombre de espaldas a la cámara de seguridad hablar con alguien con quien no debía estar hablando. Y ella había manejado una queja completamente aparte, en voz alta y de forma tan prolongada, que la cámara de seguridad se quedó apuntando hacia ella durante los siguientes 4 minutos, y hacia nada más. Cass no había sabido que estaba protegiendo a alguien. Estaba resolviendo la queja de un huésped por un aire acondicionado descompuesto. No sabía que alguien la observaba. Tampoco sabía todavía que el hombre de la columna sureste había sido el superior de aquel hombre, ni que la razón por la que ahora estaba sentada en este apartamento a 6 cuadras del puerto había comenzado en ese lobby de hotel 3 meses atrás. Era un momento que ella ya casi había olvidado. Apagó la luz de la cocina. Se fue a dormir. Puso la alarma a las 6, porque necesitaba una hora para pensar antes de la conversación de las 7, y porque había aprendido hace tiempo que la hora más importante antes de cualquier reunión difícil era la que uno pasaba a solas, antes de que alguien más entrara a la sala. Ren ya estaba en su oficina cuando Cass llegó a las 6:58, no detrás del escritorio, sino de pie frente a la ventana, como ella lo había visto 2 veces antes, mirando algo afuera que era el puerto, o la idea del puerto. Su espalda a la puerta, su café en el borde de la ventana. Ren la escuchó entrar y no se dio vuelta de inmediato, lo cual le dijo a Cass que confiaba en quien estaba en el edificio a esa hora, o que la había estado esperando y dejaba que el sonido se lo confirmara. En lugar de girarse a comprobarlo, Cass se sentó en la silla frente al escritorio y puso la carpeta sobre la superficie, entre los dos. Ren se dio vuelta, miró la carpeta, la miró a ella, y fue a sentarse frente a ella. No tocó la carpeta. Cass la abrió ella misma y extendió las facturas en el orden en que las había organizado, cronológicamente dentro de cada código de instalación, y luego agrupadas por código, de forma que el patrón fuera visible de un vistazo, sin necesidad de explicación. 9 códigos de instalación, dijo. 18 meses de pagos mensuales consistentes. Ninguna de estas instalaciones aparece en el registro de activos, en el portafolio de propiedades, ni en ninguna documentación de las subsidiarias a la que tengo acceso. Señaló la columna de iniciales en la esquina derecha de cada factura, todas firmadas por la misma persona. Ren miró las facturas. Se quedó callado más tiempo de lo que ella esperaba. Cass había aprendido, en 4 días, que los silencios de Ren Salas no eran como los silencios de otras personas. No eran incómodos. Eran silencios de trabajo. El silencio de alguien procesando a una velocidad que no necesitaba narración. ¿Cómo encontraste esto?, preguntó. Estaban en los lotes de facturas junto con los pagos a la autoridad portuaria. Quien las ingresó al sistema las clasificó como costos de almacenamiento portuario, que es una categoría de alto volumen. En un periodo de conciliación ocupado, se leerían como ruido dentro de una categoría grande. Cass hizo una pausa. El conciliador anterior nunca cruzó los códigos de instalación de las facturas con los códigos del registro de activos. Yo lo hice al tercer día. Ren la miró. ¿Por qué al tercer día?
Porque el primer día construí el mapa general, y el segundo verifiqué que el mapa estuviera completo. Cruzar líneas específicas contra el registro de activos es una tarea de tercer día, si uno es minucioso. Si no lo es una tarea que nunca se hace. El conciliador anterior no era minucioso, dijo Ren. El conciliador anterior recibía un pago para no ser minucioso. O para ser minucioso en todo menos en esto. No puedo saber cuál de las dos, con la documentación que tengo. Ren volvió a quedarse en silencio. Cass esperó. Ren estiró la mano por encima del escritorio, tomó la primera factura, y la observó largo rato. El código de instalación, el monto, las iniciales en la esquina inferior derecha. Cass lo vio observarla, y vio lo que pasaba en su rostro. El costo específico de reconocer una traición que no tenía razones para esperar. Distinto al costo de reconocer una que ya se sospechaba. Ya había visto esa expresión antes, en otros rostros, en otras oficinas. Y siempre tenía la misma forma esencial. El momento en que la arquitectura de la confianza se hace visible como arquitectura. Porque algo dentro de ella ha fallado. Ren dejó la factura sobre la mesa. La séptima instalación, dijo, sin mirarla. ¿Qué tiene? El séptimo código. Sácalo aparte. Cass lo sacó del montón y lo puso frente a él. Ren miró el campo de dirección, en blanco como todos los demás, y luego el monto, mayor que los otros por un factor que no era consistente con simple espacio de almacenamiento. Esa no es una bodega, dijo. Es una instalación de carga en el lado sur del puerto. Una de 3 que puede recibir el tipo de carga que no pasa por los canales estándar de inspección portuaria. Cass miró la factura. Lo miró a él. ¿Por qué? Porque la carga no es del tipo que pasa una inspección estándar. La voz de Ren era plana, y Cass entendió, en esa planitud, todo el peso de lo que eso significaba. Devolvió la factura al montón. Hay 2 categorías de cosas que requieren ese tipo de instalación, dijo. Una es menos peligrosa que la otra. Sí, dijo Ren. ¿Cuál de las 2 es esta? Ren miró la ventana. La más peligrosa. Cass se quedó con eso un momento. Afuera, el puerto seguía con sus operaciones matutinas, grúas moviéndose, camiones moviéndose, el sonido hidráulico constante de una instalación que no tenía estado de reposo. ¿Hace cuánto pasa esto? Preguntó. Según las facturas, 18 meses, dijo Ren. Según lo que sé de la capacidad operativa de Declan Muro, posiblemente más, con pagos anteriores canalizados por una ruta distinta que todavía no hemos encontrado. Cass notó el condicional en esa frase. No lo comentó. También notó que no quería comentarlo, y que esa falta de deseo era, en sí misma, información sobre dónde se encontraba ella con respecto a toda esta situación. Él sabrá que las facturas fueron encontradas, dijo. Si monitorea los registros de acceso al sistema, verá que alguien cruzó los códigos de factura con el registro de activos. Y no lo hizo él mismo para que lo encontraran. Ren la miró. ¿Cruzaste esos datos desde la terminal aislada? Sí. Ren se quedó callado un instante. ¿Por qué? Porque noté, el segundo día, que la sala tiene 2 puntos de acceso a la red, y uno está aislado del sistema general de registros. Lo elegí porque era un entorno de datos más limpio para el tipo de trabajo que estaba haciendo. Ren la miró un largo momento, de la forma en que a veces la miraba, como verificando algo que ya había calculado. Hiciste eso sin saber qué ibas a encontrar, dijo. Lo hice porque era la práctica correcta. No porque supiera que lo necesitaría. Ren asintió una vez. Entonces él todavía no sabe. No por los registros del sistema. Puede que sepa por otros canales. De esos no puedo responder. Yo sí puedo, dijo Ren. Se puso de pie. Fue hacia la ventana y miró el puerto, y Cass observó su espalda y pensó de nuevo en la arquitectura de la confianza, en cómo se ve desde afuera, cuando la persona dentro de ella todavía está procesando lo que significa esa falla. ¿Qué necesitas que haga? Preguntó Cass. Ren se dio vuelta. Necesito que encuentres la séptima bodega. No a partir de las facturas, eso solo nos da el código, no la ubicación física. Necesito una dirección. El enrutamiento de los pagos, dijo Cass.
Si el dinero sale de las cuentas de la empresa y pasa por otro lugar antes de llegar a la instalación, ese trayecto tendrá un ancla geográfica. Puedes rastrearlo. Me tomará casi todo el día, y necesitaré acceso de lectura a los registros de transferencias salientes de los últimos 18 meses. Ren fue a su escritorio, tomó su teléfono, escribió algo y lo dejó de nuevo sobre la mesa. Ya lo tienes. Cass se puso de pie. Tomó su carpeta. Señor Salas, dijo. Ren la miró. Cuando encuentre la dirección, ¿qué sigue? Vamos ahí. Cass lo miró. Vamos. Tú encontraste esto, dijo Ren. Entiendes la arquitectura financiera mejor que nadie que pueda enviar en tu lugar. Y necesito a alguien en el sitio que pueda confirmar si la documentación coincide con la estructura de pagos que armaste. Eso no estaba en la descripción de trabajo que me dieron el primer día. No, dijo Ren. Es una descripción de trabajo que existe por lo que hiciste el tercer día. Cass sostuvo su mirada. De acuerdo. Cass regresó a su oficina y pasó el resto de la mañana rastreando el enrutamiento de los pagos. Encontró el ancla a media tarde. Una empresa fantasma registrada en Delaware que recibía los pagos de las bodegas antes de canalizarlos hacia una empresa administradora con dirección física en el distrito portuario, 12 cuadras al sur de donde ella estaba sentada. Imprimió la cadena de enrutamiento como un diagrama. Cada entidad en secuencia, los montos, las fechas. La forma de una estructura financiera construida específicamente para ocultar su propio origen, aunque dejando los pagos rastreables si uno empezaba desde el otro extremo y avanzaba hacia atrás. Era, pensó Cass, una estructura competente. No brillante, competente. Construida por alguien que sabía lo suficiente sobre ocultamiento financiero para hacerla poco obvia, pero no lo suficiente como para hacerla invisible, y que había confiado en que nadie la miraría desde el extremo correcto. Cass le llevó el diagrama a Ren a las 3 de la tarde. Ren lo observó durante 2 minutos sin hablar, siguiendo la cadena con un dedo sin tocar el papel. 12 cuadras al sur, dijo. La dirección registrada de la empresa administradora, dijo Cass. La instalación física podría estar en cualquier parte del distrito portuario, pero la empresa administradora tendrá registros. O no tendrán registros, y la instalación será el registro. Sí. Mañana en la noche vamos a las 11, dijo Ren. ¿Por qué no esta noche? Porque Declan tiene una reunión aquí a las 6 de esta tarde, que yo mismo agendé esta mañana, después de nuestra conversación. Y necesito observarlo en una sala durante 1 hora antes de ir a su bodega. Cass entendió a qué se refería con observar, no mirarlo por gusto, sino leerlo. De la forma en que uno lee una estructura bajo carga para identificar dónde se concentra el estrés. ¿Qué hago a las 6? Preguntó. Vete a casa. Estate en este edificio a las 10:45 de mañana en la noche. ¿Cómo me he visto? Ren la miró. Algo en su expresión cambió, apenas una fracción, algo que ella había aprendido a leer como lo más cerca que él llegaba de la calidez sin llegar a pronunciar la palabra. Con ropa práctica. De acuerdo, dijo Cass. Cass volvió a casa. Cenó en la mesa junto a la ventana. Observó los buques de contenedores y pensó en lo que ropa práctica significaba en el contexto de ir a una bodega de almacenamiento de armas a las 11 de la noche, junto a un hombre que dirigía una organización criminal, cuyo segundo al mando había estado construyendo una red privada de tráfico de armas dentro de la infraestructura de la empresa durante 18 meses. No durmió bien, pero durmió, lo cual era más de lo que esperaba de sí misma. Y lo tomó como evidencia de que, fuera lo que fuera en lo que se había convertido, ya no era la misma persona que había bajado corriendo la escalera de un estacionamiento 6 días atrás, con tacones bajos y sin ningún lugar a donde ir. Declan Muro se sentó en la silla frente al escritorio de Ren a las 6:03 de la tarde, con el aspecto de un hombre que llevaba 20 años haciendo esto, lo cual era exacto. Era corpulento y sin prisa, las manos apoyadas sobre las rodillas con la quietud de alguien que hace mucho dejó de usar el lenguaje corporal para comunicar algo que no había decidido comunicar. Buenas noches, dijo Declan. Buenas noches, dijo Ren. Los dos se miraron de la forma en que se miran las personas que se conocen desde hace tanto tiempo, que esa mirada contiene todo lo anterior, que en este caso eran 22 años, comenzando en un lugar cuyos detalles Cass no conocería sino mucho más tarde.
Ella no estaba en la sala. Estaba en casa. Pero Ren sí estaba ahí, observando a Declan tal como le había dicho que haría, leyendo la estructura bajo carga, buscando el punto donde el estrés se había concentrado y empezaba a mostrarse. Declan no lo mostró. Eso era lo particular de Declan Muro, que Ren entendió hacia el final de los primeros 10 minutos de la reunión. Había vivido con ese peso durante 18 meses, y lo había interiorizado tan completamente que se había vuelto parte de su base. De la misma forma en que un dolor crónico se vuelve parte de cómo una persona se mueve. No hubo una respuesta de estrés agudo, porque el estrés no era agudo. Había estado presente tanto tiempo que Declan había reconstruido toda su manera de operar alrededor de él. Ren le preguntó por 3 embarques programados para el mes siguiente. Declan habló de ellos en el mismo lenguaje técnico y plano de siempre: logística, tonelaje, ventanas de tiempo en el puerto. Su voz no cambió. Sus manos no cambiaron. Y la reunión fue, desde afuera, exactamente lo que parecía ser. Ren observó todo esto y entendió que no iba a encontrar lo que necesitaba observando a Declan. Lo iba a encontrar en la bodega. Cass no supo de la segunda parte de la reunión. A las 6:47, después de que Declan se fue, un hombre llamado Ortega, encargado de la inteligencia de la organización, le llevó a Ren un archivo. El archivo contenía una fotografía tomada esa tarde en el distrito portuario. Y la fotografía mostraba a Cass Mero entrando al edificio donde estaba registrada la empresa administradora de las entidades fantasma de Delaware, a 6 cuadras de las oficinas de Salas Shipping. Ella no llevaba la carpeta con las facturas. No llevaba nada. La fotografía tenía marca de hora, las 2:14 de la tarde, que era después de que ella hubiera encontrado el ancla, y antes de que le llevara el diagrama a Ren a las 3. Había ido ahí sola, en el intervalo entre encontrar la dirección y reportarla. Ortega no tenía información sobre qué había pasado dentro del edificio. Solo que ella había ido. Ren observó la fotografía largo rato. Miró la marca de hora. Pensó en la secuencia: ella había encontrado la dirección. En algún momento de la tarde, había ido al edificio. Había vuelto a la oficina. Le había llevado el diagrama. Pensó en el diagrama, detallado y preciso, presentado de una forma que demostraba que ella comprendía toda la arquitectura de lo que había encontrado. Pensó en la terminal aislada y en el cruce de facturas, y en la forma en que ella había dicho: lo hice porque era la práctica correcta, no porque supiera que lo necesitaría. Pensó en el lobby de hotel, 3 meses atrás. Una mujer resolviendo la queja de un huésped con una calidad de atención que él había reconocido como poco común, y había archivado en su memoria. Pensó en Vincent Doyle en un estacionamiento, y en la forma en que ella no se había movido, no había corrido. Se había quedado quieta y había hecho la cuenta. Pensó en todo esto, y luego volvió a mirar la fotografía. El edificio al que ella había entrado a las 2:14 de la tarde, antes de volver a darle un diagrama completo y preciso del enrutamiento de los pagos. Y no pudo hacer que esas dos cosas encajaran limpiamente. Lo intentó. No encajaban. Averigua qué hizo dentro de ese edificio, le dijo a Ortega. Ortega asintió y se fue. Ren guardó la fotografía en el cajón, se sentó en su escritorio, miró el puerto a través de la ventana, y esperó. Cass llegó al edificio a las 10:42 de la noche siguiente, 3 minutos antes de lo acordado. Llevaba pantalones oscuros, una chaqueta y zapatos planos, y el cabello recogido, lo cual le dijo a Ren que ella había pensado en lo que ropa práctica significaba, y había respondido correctamente. Él no lo dijo. Necesitamos hablar antes de irnos, dijo. Cass lo miró. Ren la llevó a su oficina y cerró la puerta. Puso la fotografía sobre el escritorio, boca arriba, entre los dos, y observó cómo ella la miraba. Cass miró la fotografía. Miró la marca de hora. Tenías a alguien siguiéndome, dijo. Tenía a alguien en el distrito portuario. Tú estabas en el distrito portuario. Eso no es lo mismo que una respuesta. No, no lo es. Ren sostuvo su mirada. ¿Qué estabas haciendo en ese edificio? Cass volvió a mirar la fotografía, y luego a él. Fui a verificar la dirección antes de llevarte el diagrama. Necesitaba confirmar que la empresa administradora era una entidad real, con presencia física, no un simple buzón de correo.
No me dijiste que fuiste, dijo Ren. No pensé que fuera necesario reportar un paso de verificación. Te digo lo que encuentro. No cada paso que doy para encontrarlo. En este caso, el paso importa. Cass guardó silencio un momento. Porque alguien podría haber estado vigilando el edificio. Sí. Declan sabía que yo fui ahí. Todavía no lo sé. Es por eso que me estás diciendo esto ahora, antes de irnos. Ren la miró. Te lo digo porque hay una versión de esa tarde que no puedo descartar, y necesito que la escuches de mí directamente, en lugar de descubrir que existe de otra manera. ¿Qué versión? La versión donde sabías que era ese edificio antes de encontrar las facturas. La versión donde ir ahí no fue un paso de verificación, sino un contacto. Cass lo miró sin moverse. La sala estaba en silencio. Afuera, el puerto seguía con sus operaciones nocturnas, más tranquilas que de día, pero no en silencio total. ¿Crees que me enviaron aquí?, preguntó. Creo que tengo una fotografía tuya entrando a un edificio conectado con la operación de Declan, el mismo día en que encontraste las facturas. Y te debo la honestidad de decirte cómo se ve esa fotografía desde afuera. Cass sostuvo eso un largo momento. Fui porque necesitaba ver si la dirección era real, dijo. Entré porque la puerta estaba abierta y había un directorio en el lobby, y quería ver si el nombre de la empresa administradora aparecía ahí. Aparecía. Me fui. Volví e hice el diagrama, y te lo llevé a las 3 de la tarde. Hizo una pausa. Si me hubieran enviado para proteger a Declan, no habría encontrado las facturas. O las habría encontrado y no te lo habría dicho. Ren la miró. Ella lo miró de vuelta, con la franqueza de alguien que ha dicho la verdad, y espera a que la otra persona decida qué hacer con eso. Lo sé, dijo Ren. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de esto? Porque necesitaba escucharte decirlo en esta sala. Antes de ir a un edificio que Declan controla. Cass se quedó callada. Luego dijo, así es como funciona esto. Preguntas, escuchas, y decides. Sí, dijo Ren. Y, dijo ella. Y te creo. La sala sostuvo esas palabras un momento. Cass asintió una vez, un gesto que no era de alivio, sino de resolución. El asentimiento de alguien que ha pasado una prueba que no quería tomar, pero entiende por qué existía. Recogió su chaqueta de la silla. Entonces vamos, dijo. Fueron en un auto con 2 de los hombres de Ren al frente. El trayecto al distrito portuario tomó 11 minutos y transcurrió en silencio. Cass iba sentada junto a él en la parte trasera, mirando la ciudad pasar, sin hacer conversación, lo cual era lo correcto. Y Ren lo notó, de la misma forma en que notaba la mayoría de las cosas que ella hacía bien de una manera poco obvia. El edificio de la empresa administradora estaba a oscuras. Entraron por una entrada de servicio que uno de los hombres de Ren había abierto 40 minutos antes de su llegada. Adentro había un pasillo, luego una zona de carga, y después una puerta que requería un código que uno de los hombres tenía, de una fuente que no le explicó a Cass. La puerta se abrió. Del otro lado estaba la bodega, y dentro de ella estaba lo que Cass ya sabía, por las facturas, que encontraría, pero que era distinto verlo como algo físico. Apilado en cajas a lo largo de la pared sur, marcado con códigos de carga que ella reconocía de la documentación de pagos. Real, presente, y exactamente el peso de la evidencia hacia la que había estado avanzando desde una línea en un lote de facturas de la autoridad portuaria, 9 días atrás. Cass caminó a lo largo de la pared, observó las cajas y no las tocó. La documentación en el sistema coincide con lo que hay aquí, dijo. ¿Puedes confirmarlo?, preguntó Ren. El código de instalación, los volúmenes de carga que implican los montos de pago, la línea de tiempo del enrutamiento. Todo coincide. Eso es lo que necesitaba. Cass se dio vuelta y lo miró desde el otro extremo de la bodega, a través de la evidencia de 18 meses de una traición construida dentro de su propia organización por la persona en la que más había confiado para mantenerla funcionando. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora nos vamos, y luego hago algunas llamadas. ¿Y Declan? Le dirán que se reúna conmigo aquí, a las 6 de la mañana. Cass lo miró.
Sabrá que algo anda mal en cuanto reciba esa llamada. Sí. Entonces huirá, o se preparará. Sí. ¿Cuál crees que hará? Ren miró las cajas a lo largo de la pared sur. Se preparará. Declan Muro nunca ha huido de nada en su vida. Es una de las cosas que confiaba en él. Cass escuchó el tiempo pasado en esa frase. No dijo nada al respecto. Caminó de vuelta hacia la puerta. Ren caminó junto a ella, y afuera el aire olía a mar y a diésel, y al frío específico de un puerto a finales de octubre. Ninguno de los dos dijo nada durante el camino de vuelta al auto, porque no había nada que necesitara decirse que no estuviera ya comprendido. En el auto, de regreso, Cass observó su perfil y pensó en la conversación en la oficina, antes de salir, la fotografía, la versión que él había descrito, y la forma en que había dicho «te creo». Pensó en el hecho de que él se lo había dicho directamente, le había mostrado la fotografía, le había explicado cómo se veía, y le había dado la oportunidad de explicarse, en lugar de actuar según la peor interpretación sin decirle nada. Pensó en Vincent Doyle, quien nunca, ni una sola vez, le había dado la oportunidad de explicar nada, que simplemente aplicaba presión y observaba el resultado, y aplicaba más presión. Pensó en la diferencia entre esas dos cosas, y en lo que esa diferencia significaba. No tenía una palabra para eso. Tenía una sensación, algo nuevo para ella en relación con otra persona, y para la cual seguiría sin tener palabra hasta mucho después, cuando ya no la necesitaría. Declan Muro llegó a la bodega a las 5:58 de la mañana, 4 minutos antes de la hora que Ren le había dado. Llegó solo, lo cual le dijo a Cass todo sobre lo que había decidido durante la noche. Un hombre que pensara huir habría enviado a alguien más, o no habría aparecido en absoluto. Un hombre que pensara pelear habría traído gente. Declan Muro llegó solo porque había hecho la cuenta. El mismo tipo de cuenta que ella había hecho en un estacionamiento 11 días atrás, y había llegado a la conclusión de que solo había una versión de esa mañana que terminaba con su hija protegida. Y esa versión requería que él estuviera ahí sin ventaja, sin respaldo, y sin la opción de empeorar algo que ya estaba mal. Cass entendió ese cálculo. Ella misma había hecho versiones de él. No se suponía que ella estuviera ahí. Ren le había dicho, la noche anterior, en el auto frente a su edificio, que había terminado. La visita a la bodega estaba completa. Su identificación de la documentación estaba registrada. Su parte en todo esto había terminado. Lo había dicho con la finalidad específica de alguien que ha tomado una decisión sobre la seguridad de otra persona, y no está invitando a discutirla. Ella había dicho, de acuerdo. Había subido a su apartamento. Se había quedado de pie frente a la ventana del puerto durante 40 minutos, pensando en Declan Muro llegando a una bodega para enfrentar las consecuencias de 18 meses de decisiones, tomadas bajo condiciones que ella entendía mejor que la mayoría de la gente. Había pensado en las 9 facturas dentro de una carpeta en el cajón de su escritorio. Había pensado en lo que el diagrama que había construido se vería desde el lado de Declan, una estructura desmantelada por alguien que él nunca vio venir. Había pensado en todo eso, y luego había bajado de nuevo, y había caminado las 12 cuadras hasta la bodega, porque tenía información relevante para lo que iba a pasar en ese lugar, y no era una persona que se quedara sentada en un apartamento mientras información relevante quedaba sin usarse. Ren la vio cuando cruzó la entrada de servicio, y su expresión hizo exactamente una cosa, un solo grado de movimiento en la mandíbula, que significaba que había esperado esto, que se había preparado para ello, y que no lo iba a discutir ahí. Cass se paró contra la pared, a su izquierda, y no habló. Ren la miró un segundo más, y luego miró la puerta, que se abrió un momento después. Declan entró. Vio a Ren. Vio a los dos hombres apostados junto a la pared sur. Vio a Cass. La miró a ella un largo momento, más de lo que miró a nadie más en la sala, y ella entendió, por la calidad de esa mirada, que él había sabido, desde el momento en que se encontraron las facturas, quién las había encontrado. No su nombre, sino que era la persona de afuera, sin historial en el sistema, sin ninguna razón para no ver lo que había ahí. Tú, dijo Declan. No era una pregunta, ni una acusación. Solo reconocimiento. Sí, dijo Cass. Declan asintió una vez. El mismo tipo de asentimiento que ella le había dado a Ren en la oficina, 2 noches atrás.
El asentimiento de alguien que acepta un hecho que no puede cambiar. Cuéntame sobre la instalación, dijo Ren. Todo. Desde el principio. Declan lo miró. Necesito una cosa primero. Tu hija, dijo Ren. Ella no tuvo nada que ver con esto, dijo Declan. No sabe nada. Tiene 23 años, ha estado en un hospital en Ginebra durante 2 años, y no sabe lo que hice para pagarlo. Su voz era pareja, pero había algo debajo de esa uniformidad que Cass había escuchado antes, en otro contexto. El sonido de alguien que ha estado cargando algo durante muchísimo tiempo. Y finalmente lo suelta en una sala con otras personas presentes. No la van a tocar, dijo Ren. Es la única promesa que hago hoy. Declan lo miró largo rato. Entonces te lo diré todo, dijo. Y lo que describió no fue lo que Cass había imaginado a partir de las facturas, un esquema calculado, construido desde la ambición o la codicia. Lo que describió fue la forma específica de una decisión tomada a las 3 de la mañana, en la sala de espera de un hospital en Ginebra, cuando un médico le dijo que el tratamiento de su hija existía, que era efectivo, y que costaría más dinero del que él había visto junto en toda su vida. Y 2 días después, un hombre había aparecido a su lado en esa sala de espera, con una tarjeta, un número de teléfono, y un tipo de oferta muy específico. Declan había dicho que no. Había dicho que no una segunda vez, 3 semanas después, cuando el hombre volvió a aparecer. Había dicho que sí la tercera vez, 4 meses después, cuando el tratamiento estaba funcionando. La cuenta había vencido, y ya no le quedaba nada que vender. Me dije que sería un solo envío, dijo. Luego fue uno más. Después las cuentas seguían llegando y los envíos seguían llegando. Y llevaba 6 meses haciéndolo antes de entender que no había ningún punto en el que esto fuera a detenerse. Se lo dijo a Ren, no a la sala. Con la franqueza de alguien que ha decidido que lo único que le queda es ser completamente claro. Lo siento, dijo. Sé lo que vale eso. Te lo digo de todas formas. Ren no dijo nada por un largo momento. Luego preguntó, ¿dónde está el contacto? El hombre que se te acercó en Ginebra. Declan le dio un nombre. Le dio una dirección. Le dio los detalles de la próxima transferencia programada, en 11 días, lo cual significaba que había tiempo para interceptarla por canales que no exigirían el tipo de intervención federal que pondría a Declan frente a fiscales, en lugar de frente a Ren. Dio toda esta información sin que se la pidieran pieza por pieza. Entendía que esa era la única forma en que la promesa se sostenía. Entonces Declan metió la mano dentro de su chaqueta. Los 2 hombres de Ren se movieron. Cass también se movió, sin pensarlo, alejándose de la pared y avanzando hacia el espacio abierto del piso de la bodega, entre Declan y Ren. No supo por qué se movió. Se movió porque ya estaba moviéndose. Porque su cuerpo había decidido que algo estaba a punto de cambiar en esa sala, y había reaccionado antes de que ella pudiera evaluarlo. La mano de Declan salió de su chaqueta con un teléfono, no un arma, y él miró a Cass, parada entre él y Ren, con una expresión complicada que ella pensaría más tarde. La expresión de un hombre que acaba de ver algo que no esperaba, y que, a pesar de todo, se alegra brevemente de haberlo visto. Declan puso el teléfono sobre una caja a su lado. ¿El número del contacto?, dijo. Los últimos 12 meses de mensajes. Dio un paso atrás. Puso las manos donde pudieran verse. He terminado, dijo. Lo que pasó en los siguientes 40 segundos ocurrió más rápido de lo que Cass podía reconstruir en orden. Los 2 hombres de Ren avanzaron hacia Declan. Declan no opuso resistencia, pero uno de los hombres se movió en un ángulo que lo acercó a las cajas de la pared sur, y una caja se desplazó, y el borde le cortó el antebrazo a Ren, que había dado un paso adelante para controlar la posición de la sala. Cass escuchó el sonido que hizo, breve y específico, y lo vio retirar el brazo y sostenerlo contra su costado. Y seguir moviéndose, seguir manejando la sala, seguir haciendo todo lo que había que hacer, sin detenerse ni hacer ningún ruido al respecto, lo cual a ella le pareció impresionante, y también innecesario, porque la situación ya estaba resuelta, y él estaba sangrando a través de la manga. 20 minutos después, la bodega estaba vacía de todo excepto ellos 2 y las cajas, que serían manejadas por personas que ya habían sido llamadas y estaban en camino. Ren estaba sentado en el borde de un payet de madera, con la chaqueta afuera, la manga enrollada,
y un corte en el antebrazo que no era profundo, pero estaba ahí, y seguía sangrando con la persistencia propia de los cortes en zonas que se mueven. Cass estaba arrodillada frente a él, con el botiquín de primeros auxilios del panel de emergencia en la pared de la bodega, que había encontrado en los primeros 30 segundos, porque encontrar cosas útiles en entornos desconocidos era una habilidad que había desarrollado sin ponerle nombre. No le preguntó si estaba bien. Claramente no lo estaba, en la forma específica y limitada de alguien con un antebrazo sangrando, y preguntarle si estaba bien habría sido una pregunta sobre algo completamente distinto, algo para lo que ella no estaba lista todavía. Limpió el corte, aplicó las tiras de cierre del botiquín, y envolvió la gasa alrededor con la eficiencia de alguien que ya había hecho esto antes, lo cual era cierto, 2 veces, por razones que no explicó. Ren la observó trabajar. No se suponía que estuvieras aquí, dijo. Lo sé, dijo Cass. Presionó la gasa y la sostuvo. Viniste de todos modos, dijo él. Tenía información relevante para lo que iba a pasar en este edificio. Podrías haberla enviado con uno de mis hombres. Cass levantó la vista hacia él. Sí. Volvió a mirar el corte. No quise hacerlo. Ren guardó silencio. Cass terminó de envolver, lo ató, y se sentó sobre sus talones a mirar su trabajo. Cass, dijo Ren. Ella levantó la vista. Llevo mucho tiempo haciendo esto, dijo. El trabajo que hago, el tipo de persona que me obliga a ser. Sostuvo su mirada. No voy a fingir lo contrario, ni a decirte que las partes que no has visto son mejores que las que sí has visto. No lo son. Lo sé, dijo Cass. Te lo digo para que entiendas todo, no solo lo que pasa en oficinas y bodegas. Cass lo miró, el antebrazo vendado, el rostro que en ese momento mostraba más de lo que solía mostrar, lo cual todavía era menos de lo que la mayoría de la gente muestra en un martes cualquiera. Y pensó en 11 días, en estacionamientos y ventanas del puerto, en anotaciones de libros contables y fotografías, y en la forma específica en que él le había dicho, te creo, en una sala donde no estaba obligado a decirlo, donde una persona distinta habría actuado según la fotografía sin decir nada en absoluto. He visto suficiente para entender lo que estoy mirando, dijo ella. Y sigo aquí. Ren guardó silencio un largo momento. Eso no es poca cosa, dijo. No, dijo Cass. No lo es. Ella seguía sentada frente a él, en el piso de la bodega. Ren extendió su mano libre y le tocó el rostro. No con urgencia, sino con el cuidado específico de alguien que hace algo por primera vez, y quiere hacerlo bien. Ella no se apartó. Había pasado el último año construyendo distancia entre ella y todo lo que no podía controlar. Una arquitectura cuidadosa para no estar donde pudiera salir herida. Y era consciente, en ese momento, de que la estaba desmontando deliberadamente, sin ninguna garantía sobre lo que vendría después, porque la alternativa era seguir construyéndola. Y había decidido, en algún punto entre el estacionamiento y el piso de esa bodega, que había terminado con esa estructura en particular. Cass se inclinó hacia adelante. Ren fue a su encuentro. El beso fue breve y silencioso, con sabor a la brisa marina que entraba por las ventanas altas de la bodega. Y cuando ella se separó, lo miró, y él la miró a ella, y ninguno de los dos dijo nada, porque no había nada que necesitara decirse que no estuviera ya en la sala, lo cual era distinto a no tener nada que decir, y era, pensó Cass, un lugar mucho mejor desde donde empezar. Afuera, el puerto estaba en marcha, grúas moviéndose, buques moviéndose, el sonido hidráulico constante de un lugar que nunca se detenía. Cass se puso de pie. Le ofreció la mano para ayudarlo a levantarse. Ren la tomó. Caminaron juntos, saliendo de la bodega hacia la luz temprana de la mañana en el distrito portuario. Esa luz particular de una ciudad antes de comprometerse por completo con el día, todavía fría, todavía posible, todavía sin decidir del todo en qué se iba a convertir.